Bendecido día, hermanos, hermanas. Espero que se encuentren bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos ver el significado de lo que es arrepentimiento. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que para que nosotros nos podamos arrepentir, tenemos que creer en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a darnos cuenta, a entender que el mundo no se puede arrepentir porque no cree en Cristo Jesús. Entonces, arrepentirse es dejar de hacer las obras muertas. Todo lo que estábamos haciendo antes de conocer a Cristo, todo lo que estábamos haciendo, pues bueno, cuando no conocíamos a Cristo, pues obviamente que vivíamos en la carne, en el viejo hombre. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento creyendo en Cristo, ¿verdad? Pues dejamos lo que son esas obras muertas, ¿verdad? El que tomaba, pues ya no toma. El que adulteraba, pues ya no adultera. El que gritaba, pues ya no grita. Y todo esto tiene que ser porque hay un arrepentimiento. Se requiere el arrepentimiento para que pueda haber perdón de pecados. Si no hay un arrepentimiento creyendo en Cristo, no puede haber perdón de pecados, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces qué es este arrepentimiento. Y bueno, fíjate, el arrepentimiento es el sentimiento de una persona que se lamenta por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Que estemos omitiendo, por ejemplo, amar, o que estemos cometiendo un pecado, adulterio, hurto, etcétera, ¿verdad? Entonces está hablando de cosas que no se hicieron o que se dejaron de hacer, ¿sí? Aquí arrepentimiento del hebreo 5162 es makham, que es raíz primaria, que es suspirar, es decir, respirar fuertemente. Esto implica lamentar en un sentido favorable, compadecer, consolar, lamentarse. Y nos dice Jeremías 31:19, vamos a leer desde el versículo 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo, indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces aquí está diciendo, después que me aparté, tuve arrepentimiento, lo cual está implicando que entonces, ¿verdad? Se apartó, está implicando que iba por un camino ya desviado, pero cuando tiene arrepentimiento, está regresando al camino, ¿sí? Aquí nos dice arrepentimiento del griego 3341, es compunción. Aquí dice por culpa, incluido reforma, reversión. Nos manda 3340, metanoeo, que es la anterior, que es del griego 3341, es metanoia, que es compunción por culpa, incluido reforma, reversión. Nos manda 3340, que es metanoeo, que es pensar diferente a como estaba la persona pensando. O después, pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentir compunción, arrepentirse. Nos manda a 3539, que es noieo, que es ejercer la mente, que es comprender, prestar atención, entender, considerar, lo cual está implicando que cuando hay un arrepentimiento creyendo en Cristo, este arrepentimiento es con entendimiento, ¿sí? Porque entonces hay un velo, y aquí radica precisamente cómo el mundo no se puede arrepentir porque no cree en Cristo. Entonces puede pedir, puede dejar de hacer las cosas en su voluntad, pero no está creyendo en Cristo. Entonces después de un tiempo, ¿verdad? Vuelve a lo mismo, ¿sí?
Dice, entonces nosotros tenemos que comprender, prestar atención, entender. Nos manda al griego 3563, que es intelecto, es decir, mente, dice divina o humana, en pensamiento, sentimiento, voluntad, lo cual ya está implicando, bueno, el alma, ¿verdad? Dice, por implicación significa, ¿verdad? Entendimiento, mente, pensar, ¿sí? Y como en el primer significado aquí, ¿verdad? Dice compunción. Compunción es arrepentimiento de haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Entonces quiere decir que cuando una persona no se arrepiente, su obrar está fuera de lo que es el diseño de la voluntad de Dios. Y cuando una persona se arrepiente, ¿verdad? Se alinea a lo que es la voluntad de Dios. Y esto está implicando que hay un cambio de mente y por lo tanto un cambio de actitud. Por eso está diciendo aquí, ¿verdad? Entendimiento, mente, pensar, ¿sí? Pero también nos dice ahí reversión. Reversión es restitución de una cosa al estado que tenía, ¿sí? Entonces aquí, cuando, cuando una persona es restituida, ¿verdad? Aquí está implicando, ¿verdad? Que entonces su entendimiento, sus pensamientos, su mente, ¿verdad? Van a estar acordes, van a estar de acuerdo, van a estar alineados a lo que es la voluntad de Dios. Cuando no hay un arrepentimiento creyendo en Cristo, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra mente está totalmente desalineada, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, quiere decir que el arrepentimiento está implicando recuperar el estado que antes teníamos, ¿verdad? Tanto en los pensamientos como sentimientos, como mente, como pensamientos, como entendimientos, ¿sí? Y esto es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, que es cuando creemos en Cristo Jesús, esto tiene que dar fruto, ¿sí? De lo contrario, pues la gente dice, bueno, esto sí lo creo, ¿verdad? Pero esto no, porque no está de acuerdo a las cosas que dice la palabra y por lo tanto, ¿verdad? No está de acuerdo con lo que Dios está hablando en la palabra, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? Mateo 3, 8 y 11 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vemos que cuando hay arrepentimiento hay fruto, ¿sí? Y dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces se está refiriendo, ¿verdad?, que Jesucristo es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y que Juan el Bautista solamente, ¿verdad?, bautizaba en agua para arrepentimiento, ¿sí? Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que al arrepentirnos, ¿verdad? Nos alineemos a lo que es la voluntad de Dios, que conozcamos la voluntad de Dios y que nos alineemos a la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a leer Marcos 1:4, ¿sí? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Entonces, aquí vemos al ser sumergido, ¿verdad? En agua, ¿verdad? O al ser sumergido en este arrepentimiento, pues obviamente había un lamento, una tristeza, un dolor, según Dios, pero esto era obviamente, ¿verdad?,
porque se reconocía o se reconoce cuando una persona se arrepiente que al que hemos ofendido realmente es a Dios. Entonces, cuando una persona dice arrepentirse, pero está lamentándose, está en tristeza, pero son por las consecuencias de su pecado, no se está arrepintiendo porque al que ha ofendido es a Dios, sino por las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que estar ahí apercibidos, ¿sí? Nos dice en Lucas 3, el versículo 3 y el 8 dice, y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, cuando hay arrepentimiento, creyendo en Cristo, es para perdón de pecados, ¿sí? El versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo tiene que ser el arrepentimiento. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a los pecadores al arrepentimiento? Porque dice que no llama a justos al arrepentimiento, porque los justos, ¿verdad? Son los que el justo por la fe vivirá y son los que tienen ya alineada su entendimiento, su mente, su voluntad a la voluntad de Dios, mientras que los pecadores no tienen alineado ni su entendimiento, ni su pensamiento, ni su mente a la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Nos dice, déjenme ver cuánto tengo aquí de batería, mis hermanos, porque si no, a ver, déjenme quitarle. Ok. Nos dice aquí Lucas 24:47, vamos a leer desde el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el arrepentimiento para que fluya perdón de pecados, pero esto es creyendo en Cristo. Hechos 5:31, ¿sí? Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces aquí, ¿verdad? Es nuevamente que Dios concede el arrepentimiento por Jesucristo. Entonces, es creyendo en Cristo como la persona puede arrepentirse, teniendo la fe en Cristo, y esto va a traer por consiguiente perdón de pecados, ¿sí? Nos dice Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿sí? Entonces, se está refiriendo pues a nosotros. Todo aquel que no es judío, ¿verdad? Pues es gentil. Hechos 13:24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hechos 20:21. Fíjate, bueno, este versículo es importante porque les estoy diciendo que es creyendo en Cristo, y aquí, bueno, lo dice, ¿verdad?
Nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde te digo, por eso el mundo no se puede arrepentir porque no cree en Cristo. No es creyendo en un santito, no es creyendo en una virgencita, no es creyendo en la brujería, no es creyendo en la hechicería. Una fe en todo eso que te he mencionado, ¿verdad? Pues no te puede llevar a un arrepentimiento en el cual tu voluntad, tu entendimiento, tu mente, ¿verdad? Pueda ser alineada a la voluntad de Dios. Una persona así ni siquiera se puede arrepentir porque ni siquiera considera que ha ofendido a Dios, ¿sí? Nos dice Hechos 26:20, es el versículo 9 y el versículo 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Nos dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, solamente cuando nos arrepentimos creyendo en Cristo, podemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento creyendo en Cristo, lo que estás haciendo son obras muertas. A lo mejor ya no es que andes en el alcohol o en el adulterio. Pero si tú crees que por haber recibido a Cristo y que tú no tienes cuidado día a día de cómo son tus obras y tú no te arrepientes, si no estás siempre a cuentas con el Señor, pues aunque estés sirviendo, va a ser una obra muerta, ¿sí? Porque nuevamente no se está alineado, ¿verdad? Ni en tu entendimiento, ni en tu mente, ni en tus pensamientos, ni en tu voluntad a la voluntad de Dios. Solamente se puede estar alineado cuando se está a cuentas, cuando se arrepiente uno, ¿verdad? Por haber ofendido a Dios, porque Él es el poderoso, porque Él es el creador de la vida, ¿sí? Porque Él es el que nos ha dado a Cristo para salvación. Entonces, tiene que ser arrepentimiento creyendo en Cristo, ¿sí? Y este arrepentimiento creyendo en Cristo nos hace volver a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos ya en Cristo, viene, por supuesto, si tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Viene un redarguir, que tú sabes que algo está mal y entonces tú dices, pues Espíritu Santo, pues muéstrame, háblame, pues sí, dime qué está pasando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas arrepentirte, ¿sí? De lo contrario, ¿verdad? Cuando veniste por primera vez, el tiempo, el día de tu salvación, quien te redarguyó y quien te convenció fue el Espíritu Santo, pero para ello te sumergió, ¿sí? Te llevó a esa compunción que es sumergirte en esa tristeza que según Dios, pero que produce un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Y ya nuestro caminar en Cristo, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Cuando haces algo mal, pues el Espíritu Santo nuevamente te vuelve a redarguir, te vuelve a convencer, ¿verdad? Y nuevamente puede compungirte. Pero muchas veces vas a ver que ya hay algo, ¿verdad? Que no encaja y clamas al Espíritu Santo, ¿sí? Y obviamente te vas dando cuenta porque vas leyendo la palabra y te acuerdas de los versículos y el Espíritu Santo te vuelve a traer a la mente versículos, ¿verdad? Que te hacen ver que estás fuera del diseño de Dios, que estás ofendiendo a Dios, ¿sí? Entonces, por eso la vida del creyente tiene que ser una vida de arrepentimiento y perdón. Nos dice Romanos 2:4, vamos a leer desde el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios es justo, Dios es paciente, Dios
en esa paciencia lo que quiere es que ya tienes al Espíritu Santo, tienes a Cristo que recapacites y que tú día a día estés buscando de Él, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo te hable y te convenza, ¿verdad? Y que entonces tú aprendas, ¿verdad? A estar en un permanente, en un constante a cuentas con el Señor. Entonces, y no, ¿verdad? Y no que dejes las cosas, ¿verdad? Y el Señor es paciente, sí, pero muchas veces la gente considera que como no pasa en su vida nada, es decir, no me he arrepentido y no me ha pasado nada. Cuidado, porque en todo ello, ¿verdad? Dios tiene un tiempo. Él es grande en paciencia, en longanimidad. Y tiene un tiempo para que cada uno se arrepienta, ¿sí? Pero ahora sí que pasado ese tiempo, bueno, simplemente con Esaú dice que quiso arrepentirse y no pudo por más que lloraba, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros abusar del Señor. Es realmente el Señor paciente. ¿Cuántas veces, verdad, para que viniéramos a Cristo, verdad, nos anduvo busque y busque y nosotros chocantemente, verdad, no hacíamos caso, verdad? Y uno se da cuenta ya después, ¿verdad? En Cristo y tú dices, qué barbaridad, pero qué cosas he hecho, ¿verdad? En qué cosas he ofendido al Señor. Entonces, es en ese sentido, mis hermanos, que la paciencia de Dios, ¿verdad? Es para que nos arrepintamos, ¿sí? Y es una riqueza de su benignidad, ¿sí? Nos dice 2 Corintios 7, 9, 10, nos dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, es decir, entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En esa tristeza que según Dios nos sumerge el Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto va a traer un arrepentimiento en nosotros que va a ser para salvación, ¿sí? De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, en el mundo, ¿verdad? El que tomaba, pues iba y bueno, tenía obviamente muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Desde decir cosas que no debía, de golpear, de quitarse la ropa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? Pedía perdón y lloraba, ¿verdad? Entonces, y lloraba, se entristecía, ¿verdad? Pero dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque solamente eso que estaba entristecido, ¿verdad? Eso que estaba llorando, compungido, ¿verdad? Estaba produciendo un arrepentimiento, es decir, un remordimiento, pero para muerte. Por eso te digo que el mundo no puede arrepentirse, porque el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento tiene que ser poniendo la fe en Cristo, el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación. ¿Sí? Nos dice Hebreos 6, versículo 1 y versículo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esto es nuevamente, ¿verdad? Que ya no te tienen que estar diciendo arrepiéntete. No, porque tú sabes, porque tienes al Espíritu Santo, que cualquier circunstancia, ¿verdad? Te sacó del camino, erraste, ¿verdad? El Espíritu Santo te redarguye. Entonces tú sabes que algo hiciste mal, le preguntas y tú sabes que tienes que arrepentirte, ¿sí? Es un rudimento, ¿sí? Ahora el 4 es, dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, ¿sí? Entonces, es muy importante, o sea, el arrepentimiento, hermano,
es muy importante, ¿verdad?, en nuestra vida, porque tiene que ser una vida de perdón, arrepentimiento, porque siempre o puedes pecar de pensamiento, de palabra, de acción. Puedes haber un pecado de omisión o de comisión, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, aquí se está refiriendo a Esaú. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque precisamente el arrepentimiento, ¿verdad?, creyendo en Cristo, va a hacer que fluya la gracia del perdón en nuestras vidas. Ahora, aquí también es importante, si Dios, a través de que nos arrepintamos creyendo en Cristo, nos perdona, ¿por qué te resistes en perdonar al hermano o la hermana? ¿Por qué te resistes en perdonar al papá, a la mamá? ¿Por qué te resistes en perdonar al hijo, a la hija? ¿Por qué te resistes en perdonar, verdad, a alguien que te hizo algo que para ti es muy grande? A veces nosotros seleccionamos, ¿verdad? Y a veces ese perdón es por conveniencia, y si es por conveniencia, ¿verdad?, entonces, pues no es un verdadero perdón. Entonces, nosotros, hermano, Jesucristo, ¿verdad?, nos perdonó a nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios, ¿sí? Fíjate bien aquí, ahora vamos a ver aquí arrepentirse. Vamos a ver algunos versículos. Entonces, arrepentirse es del griego 3340, metanoeo, pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentir compunción, es decir, tristeza, te lamentas, ¿no? Nos manda 3539, noeo, es lo mismo, ¿verdad? Ejercer mente, comprender, prestar atención, entender. Nos manda 3563, ¿verdad?, que dice intelecto, que puede ser la mente divina o humana, el pensamiento, sentimiento, voluntad, que te digo ya implica aquí la mente, el alma, entendimiento, mente, pensar, ¿sí? Ok. Entonces, quiere decir que cuando una persona se arrepiente, ¿verdad?, se está lamentando por obrar en una manera en desacuerdo con Dios, no está de acuerdo con Dios. Cuando no se está de acuerdo con Dios, es algo de lo que nos tenemos que arrepentir, ¿sí? Cuando tu hijo no está de acuerdo contigo, mamá o papá, ¿te sientes ofendido? Cuando tú le estás dando lo mejor y él quiere lo peor, ¿sí? Entonces, es así lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y esto solamente es a través del arrepentimiento, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Bueno, aquí ya leímos algunos. Dice Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, obviamente el reino de los cielos es Cristo. Mateo 11:20 y 21, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, en vosotros tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, fíjate cómo
La gente vio milagros, la gente cree, dice, ¿verdad? No, es que si yo cuando hubiera estado, cuando el Señor, el tiempo de Moisés, cuando hizo los milagros, ¿verdad? O en el tiempo de Cristo, ¿verdad? No, es que es por fe, ¿sí? Nosotros creemos que este es el tiempo que nos tocó y este es el tiempo en que tiene que ser por fe, ¿sí? Entonces no creamos que estamos en un tiempo equivocado, ¿sí? Eh, Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, Jesús, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 70 piezas, las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero fíjate que aquí, en este caso de Judas, en el caso de él fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Porque si él se hubiera arrepentido, bueno, ¿cómo lo podemos ver? Nosotros vemos el caso de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, es verdad, él se puso a cuentas. Y vemos a Pedro en Hechos predicando, ¿sí? Sin embargo, Judas no. El caso de Judas fue solamente remordimiento. Y eso lo llevó, ¿verdad? Solamente a matarse, ¿sí? Qué tremendo, ¿sí? Ok. Lucas 15:7-10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya dijimos, porque los justos están alineados a la voluntad de Dios. El 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Obviamente, ¿verdad? Nos habla aquí, ¿verdad? De la gente que por primera vez escucha y recibe a Cristo, ¿verdad? Y que es perdonada de todos sus pecados porque se arrepintió creyendo en Cristo. Lucas 17:3-4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí? Entonces, cuántas veces nosotros, mis hermanos, consciente o inconscientemente, nos hemos equivocado o hemos cerrado el camino y nos arrepentimos, ¿verdad? En determinada área, ¿verdad? El Señor nos perdona. Entonces, ¿quiénes somos para no perdonar al hermano que se equivoca contra nosotros? ¿Sí? Vamos aquí a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto implica tiempo de descanso, reposo, de paz, ¿sí? Entonces aquí es importante porque mira, una persona que no se arrepiente, bueno, vamos a ver que anda en obras de la carne, obras muertas. El que toma y se golpeó, se cayó, hizo algún desfiguro, ¿verdad? Pues como no se arrepiente, no se puede arrepentir, ¿verdad? Pues obviamente que no tiene paz, no tiene tiempo de refrigerio, no tiene tiempo de descanso. Y por eso cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y somos perdonados, tenemos tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. Se te quita el peso de encima, hermano, hermana. Entonces, es en ese sentido, ¿sí?
nos dice Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí? El 17:30 de Hechos nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Hechos 26:20 nos dice, sino que vamos a leer desde el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Segunda, y aquí, hermano, es el arrepentimiento en cualquier área, ¿eh? En cualquier área en donde haya pecado. Puede ser pensamientos, sentimientos, emociones, puede ser en tu mente, puede ser en acciones, ¿verdad? Puede ser en omisiones. Si no amas, es pecado de omisión. Nos dice 2 de Corintios 12:21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces aquí pues es Pablo hablando, pero fíjate, aquí le está hablando, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, ¿sí? Entonces había fornicación, había inmundicia, había lascivia, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues espero que les sirvan estos versículos y que realmente, ¿verdad? Pues estemos siempre a cuentas con el Dios Todopoderoso, porque esto no lo deja y no que colmemos, ¿verdad? Dios es paciente, pero tiene un tiempo, ¿verdad? Para que cada quien se arrepienta. Y entonces, hermano, que nosotros no traspasemos esta paciencia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.